Vale. Ya está. Okay. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. Sean bienvenidos a una de las últimas charlas del ciclo de charlas del colectivo Manglet. Esta charla tiene como título Culto al Volcán. Y precisamente esta charla lo va a dar la doctora Mariana Patricia Jacomé Paz. No sin antes hablarles un poco de Mariana, qué es, a qué se dedica, qué hace. Entonces, la doctora es doctora en vulcanología por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM en México. Cuenta con especialidades en gestión del riesgo geológico, geomática, geoeducación y geopatrimonio. Actualmente y es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO. También es miembro fundador de la Red de Colaboración Jóvenes Vulcanólogos Latinoamericanos, miembro de la IAVCEI, de la Sociedad Mexicana de Geomorfología, de la Unión Geofísica Mexicana y, por supuesto, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ha estado involucrada en diversos niveles de organización en más de 30 proyectos, tanto nacionales como internacionales, enfocados en el estudio geoquímico de fluidos volcánicos, el geopatrimonio, la evaluación del riesgo geológico y la divulgación de las ciencias. Algunas zonas de sus zonas de estudios han sido el volcán Chichón, Iztaccíhuatl, Tacaná, Nevado de Toluca, Fuego de Colima, Stromboli, Vulcano, Etna, Caldera de Acapulco, manifestaciones termales en Mesillas, Nayarit, Sitzio, La Escalera y Puruándiro en Michoacán, entre otras. Resultados y avances de su trabajo han sido expuestos en más de 30 congresos académicos nacionales e internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia presencial y semipresencial en diversas instancias como la Academia Mexicana de Ciencias, ACM, la Universidad Abierta y a Distancia de la SEP, UNADM, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el posgrado en Ciencias de la Tierra de la propia Universidad UNAM y los diplomados de Hábitat Puma de GTEC UNAM. Pues bueno, Mariana, después de leer tu extensa semblanza, pues tienes el micrófono. Gracias, Mao. Muchas gracias por las flores. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como quizá algunos de ustedes vieron, veo a bastantes colegas vulcanólogos. Muchas gracias, mucho gusto. Quizá vieron en algunas de las publicaciones que promovían esta plática que yo hablaba de que es un tema que a mí me apasiona mucho y al que me he metido de forma paralela, más allá de la ciencia que también hago. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla con una pequeña charla que les voy a dar sobre este tema, aclarando que en realidad el tema es un tema del cual no saco conclusiones en este momento. Básicamente les comparto algunas evidencias y reflexiones que he hecho al respecto y quizá de cada mito, leyenda, idea que yo mencione en esta presentación puede salir un trabajo en extenso, etnográfico, antropológico, histórico. Entonces realmente trataré de ser como muy concisa para dar un esquema general de a dónde me han llevado mis reflexiones del culto en los volcanes. Otro detalle es que cada información que presente la tengo referenciada con fuente de información, entonces también cualquiera que quiera tener acceso a esas fuentes, pues se las puedo compartir vía mail posterior a la charla. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar con un texto que seguramente todos conocen. Es un texto de El Principito, el libro del Principito. El libro del Principito nos habla de 3 volcanes, ¿no?, que hay en su planeta, con los cuales él pues tiene la ocupación de desollinarlos diariamente para evitar erupciones mayores, ¿no? Y a la vez tiene la ventaja de que usa el recurso natural del volcán y calienta con el calorcito de los volcanes su desayuno por las mañanas. Yo muchas veces he iniciado charlas de divulgación en vulcanología,
leyendo este pequeño fragmento y diciendo a los pequeños, o a veces no tan pequeños, que dibujen un volcán. Y independientemente de el volcán que nos da ya como ilustración las ediciones del libro del Principito, ¿no? Que, bueno, todos quizá hemos visto en algún momento, independientemente de esa representación, al menos muchos de los pequeños con los que yo he estado han dibujado volcanes como este, ¿no? En los cuales, bueno, reconocemos todos la figura de un volcán, independientemente de lo que hay alrededor, ¿no? O de expresiones, como en este caso de mi casa se quema, ¿no? Estamos reconociendo que eso es un volcán, ¿no? Y seguramente todos mis colegas vulcanólogos no me dejarán mentir que sobre todo los niños y jóvenes con los que uno se acerca en clases de divulgación, dibujan algo que podríamos decir que se ha consensado en el colectivo de la humanidad, ¿no? Se ha consensado cuál es el aspecto físico de un volcán. Y yo podría decir que el aspecto físico que se ha consensado es que es un cono que normalmente se representa café u oscuro y que tiene algo que sale en forma de fuente o que escurre a lo que nosotros denominamos lava y que en general se representa como roja o naranja. Este aspecto físico en realidad es muy curioso porque muchas veces nos lo expresan gráficamente, incluso niños o jóvenes o adultos que tienen a su alrededor volcanes que tienen formas muy diferentes. Sin embargo, en su imaginario popular, el volcán se representa de esta manera. Y nosotros todos, si se ponen a pensar, pueden ver que es un volcán cuando está representado en una bolsa, en un pin, en una playera, básicamente por tener estos elementos. Sin embargo, la pregunta que yo me hice antes de iniciar estas investigaciones, estas reflexiones, es si de la misma manera nosotros podemos tener un consenso popular sobre un aspecto intangible de un volcán. Va a haber evidencias, ya hay evidencias que yo en este momento les voy a presentar de que el aspecto intangible existe, entonces yo ya no me pregunto si ese existe. En la plática lo estoy dando por hecho, y más bien mi pregunta es si se consensa el aspecto intangible. Y digamos que aludo a esa primera construcción, quizá no de la gente que se dedica a vulcanología, sino de la gente que no digamos, no tiene tanto conocimiento técnico de un volcán, sobre cómo se imagina este volcán. Y si digo nombres como Vesubio, Kilauea, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Chaitén, ¿no? Volcanes diferentes, Yellowstone, en el imaginario a lo mejor nos llega algo muy íntimo, muy personal y muy diferente. Y eso es solo nuestro imaginario, ¿no? Entonces, quiero iniciar por explorar esta pregunta afirmando que los objetos o las unidades geológicas que conocemos como volcanes son objetos polisémicos. Una polisemia es cuando una palabra tiene varios significados, es un fenómeno del lenguaje que hace que una palabra tenga varios significados. Esta forma de tener varios significados, ¿sí? Es básicamente porque también tiene muchas aproximaciones un volcán. Puede ser una aproximación técnica, histórica, cultural, religiosa, ¿no? Entonces, digamos a manera de un poco de chiste, pero que esclarece muy bien a lo que me refiero, la palabra en sí, la palabra volcán, no es lo mismo para un taquero que en la Ciudad de México vende lo que se llaman volcanes, que es una tortilla tostada con carne y queso, ¿no? Que el volcán del geólogo. Cuando decimos volcán no nos referimos a lo mismo. Y mucho menos va a ser lo mismo cuando el taquero nos lo ofrece en una promoción con medio litro de agua por 80 pesos, ¿no? O cuando nos lo incluye en el desayuno, ¿no? Un geólogo jamás pensará en comerse a su volcán, ¿no? Tiene otras cualidades el volcán del geólogo. Y tampoco es lo mismo el volcán de James Hutton, a quien ahora me refiero, que el volcán de Maurice Krafft. El volcán de Maurice Krafft, Maurice y Katia Krafft fueron dos vulcanólogos franceses, pioneros en la divulgación de la vulcanología. Hay quizá el mayor repertorio de fotos, se dice que Katia tenía más de 450,000 fotos y Maurice más de 300 horas de filmación de fenómenos con los que nunca se había tenido tal acercamiento, ¿no?
Entonces, ellos tenían ya una representación mucho más parecida a la actual en el sentido solo tecnocientífico de lo que es un volcán. En cambio, aún sin haber sentado las bases, ¿no?, digamos, de la geología moderna, de la geología como una ciencia, James Hutton, quien es considerado el padre de la geología, en 1788 nos dice: un volcán no está hecho con el propósito de asustar a la gente, ¿no? Más bien nos decía que eran como unos conductos, tabernáculos que llevaban al centro de la tierra caliente y que tenían como misión desahogar este calor del infierno de la tierra, con lo cual podíamos descansar, en palabras de Hutton, y estar seguros que ellos, en general, responden sabiamente al fin de sus propósitos. Es decir, tienen una misión, tienen un propósito. James Hutton estaba animando a los volcanes al mismo tiempo que estaba intentando sentar las bases de la geología como ciencia. Entonces, aquí vemos claramente que el volcán de James Hutton no es el mismo volcán que el de los Kraft. Tampoco el volcán Popocatépetl, ya no solo haciendo alusión a la palabra volcán, sino haciendo alusión más bien a cada volcán. En este caso tomo el volcán Popocatépetl de México. Ese Popocatépetl al que cualquiera de mis colegas como vulcanólogo o geocientífico se refiere, no es lo mismo que el Popocatépetl al que se refiere un poblador, por ejemplo, de un poblado cercano que se llama Santiago Xalicintla, ¿no? Ese Popocatépetl es diferente. También es diferente esta mujer que estaba en la cima del volcán Santa María. Yo había terminado un workshop, un taller de geofísica en volcanes, y estaba en el mismo lugar que ella. Ella estaba acompañada de pues varios compañeros, se veían quizá de alguna zona indígena, no lo sé, eso lo estoy imaginando, y estaban haciendo cánticos y estaban haciendo una ofrenda con flores en la cima de este volcán. Yo estaba pensando en cosas quizá más en la estética y las cosas que había aprendido en el taller en ese momento. Entonces, esta vista que se tiene en la imagen hacia el arco centroamericano, volcánico centroamericano, nos daba a lo mejor ideas muy diferentes a ella y a mí. Nos hacía realmente imaginarnos y pensar cosas muy diferentes, que claramente ustedes podrán decir que esto depende también de esa historia personal que cada uno tiene, y eso es, por supuesto, claro. Yo me estoy refiriendo ahora un poco más a esa percepción un poco más colectiva, como de los gremios o de las poblaciones o de lo que llamamos comunidad, ¿no? Que habita un grupo que habita en particular un territorio. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias ya tan particulares entre volcanes en particular, o sea, el Popo, el Etna, el Vesubio, Stromboli, o sea, las historias de cada uno de estos volcanes, de manera personal he hecho algunas agrupaciones tratando de entender de dónde vienen o de dónde podrían venir estas representaciones imaginarias. Entonces, de inicio presento 3 grandes grupos. Un grupo puede ser por la estética de los volcanes, otro grupo puede ser por el carácter eruptivo que tiene ese volcán, y otro grupo puede ser por la forma que llamamos en ciencias geomorfología del volcán, qué forma tiene el volcán. Voy a darles uno o un par de ejemplos de cada uno de estos grupos. En cuanto a la estética, a mí, digamos que pensando bastante en varios ejemplos que se me ocurrían, el ejemplo por excelencia, les diré que yo creo que lo tiene el monte Fuji en Japón. Fuji es el nombre de este coloso. Yama significa en japonés montaña, y san es esta palabra que se usa para hablar con respeto de alguien. Entonces, en el interior de Japón se le dice más Fuji-san, y es en el exterior donde nos hemos apropiado del nombre Fuji-yama, que es la montaña Fuji. Pensando un poco, explorando un poco la etimología popular de este nombre, en realidad Fuji hace alusión a riqueza, abundancia, a algo sin precedente, a algo que no tiene fin.
Hay profesores de la lengua japonesa, en particular uno que se llama Hirata Atsutane, que han investigado un poco más, digamos, de este significado, y ellos hablan ya de algo que tiene pendientes prolongadas, bien entrenadas, ¿no? Es decir, muy estéticas, o una montaña que se eleva con la forma de una espiga de planta de arroz y se eleva infinitamente. El monte Fuji es un símbolo japonés que también se ha hecho acreedor de varias leyendas o cuentos, como este que dice, cuenta la leyenda que un leñador tuvo la oportunidad de ver surgir el volcán Fujiyama y olvidó su oficio para admirar su belleza, ¿no? Es algo que les impone belleza, y más con estas flores de cerezo que lo llegan a adornar. La belleza ha sido ocupada incluso por grupos de música, como un grupo de percusiones japonesa que se llama Ondekosa, que lo usaron en la portada de uno de sus álbumes, ¿no? Por ejemplo, este Fujiyama, ¿no? O usada por equipos deportivos como un símbolo no solo de belleza, sino de algo honorable, ¿no? Es muy honorable un equipo que se llame Fuji o Fujiyama, ¿no? Fujisan. Y qué más honorable que un hombre pueda ponerse una loción. Fuji llama Black Label, ¿no? Es una loción para hombres que se vende en Japón y que tiene este nombre que quizá no tendría el mismo impacto publicitario si tuviera el nombre de otro volcán japonés como el Unsen o otro que no significa algo en el colectivo imaginario, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un ejemplo por excelencia en que la estética ha generado una imagen comunitaria, imaginaria, y que de algún modo ha consensado al menos en cierto territorio, ¿no? Ahora, por el carácter eruptivo del volcán, ¿qué ejemplo les puedo dar? Bueno, primero decirles que el carácter eruptivo es quizá lo que más ha generado que animemos como humanidad a los volcanes. En talleres de divulgación que he tenido con niños les he preguntado por qué hace erupción el volcán, sin decirles nada, suponiendo que no saben nada de la geología, y han contestado porque está enojado, porque está triste, porque no cabe dentro y se va para el bosque, porque tiene mucha fuerza, porque es una viejita o un viejito, alguien que no nos quiere, ¿no? Esto permanece en el imaginario, es alguien que reacciona por algo y explota, ¿no? Pero no solo es un niño de este pueblo que se llama Esquipulas Guayabal en Chiapas, México, quien me dice esto. En realidad el nombre del volcán, de la palabra volcán, viene del nombre del dios romano Vulcano, y Vulcano es el dios del fuego subterráneo que forjaba en las profundidades del cráter del volcán, ¿no? Forjaba el hierro, pero también forjaba el fuego, ¿no? Era justo la representatividad del fuego. Para los griegos estamos hablando de Festo, para los romanos Vulcano. Creo que haciendo honor un poco al origen del nombre, quiero mostrarles este volcán. Este volcán se encuentra en Italia, que todos la podemos imaginar como una bota, está pateando una piedra que es la isla de Sicilia, y justo al norte de Sicilia se encuentra el arco eoliano, donde están volcanes famosos como Vulcano, Stromboli y todos estos que están en pantalla. Aquí abajo les pongo el cráter de Vulcano y bueno, una imagen, ¿no? De cómo se ve un poco sobre la misma isla el volcán, ¿no? Entonces, bueno, Vulcano, el origen de este nombre ya nos da la idea de una reacción, ¿no? El dios del fuego reacciona, ¿no? Pero no solo es allá en el origen de la palabra volcán donde tengo esta reacción, también lo puedo tener en otros territorios. Por ejemplo, lo que anima muchas veces a los volcanes o lo que es evidencia de que el colectivo lo anima es su nombre. En quechua, el Tungurahua, perdón, sí, en quechua, pero en Ecuador quise decir, el Tungurahua, este nombre está formado por términos como garganta y fuego, y lo podríamos traducir como garganta de fuego. Aquí nada más pongo la ubicación rápido, ¿no? Que está como a 160 kilómetros al sur de Quito, ¿no? Otro volcán, pues mexicano, ¿no? Como puede ser el Popocatépetl, igual el náhuatl, ¿no? La lengua indígena, el idioma indígena, Tepet es cerro, Popoca que humea, es un cerro que humea, y también nos da ya una idea de que está representado con su nombre, su comportamiento, ¿no? Otro volcán, el volcán Fuego de Guatemala, que aquí ubico junto con el volcán de Agua en la imagen, cercanos a la ciudad de Guatemala,
Su nombre indígena significa donde está el fuego, donde se origina el fuego. Y aunque el nombre indígena no se usa mucho en realidad, bueno, la gente de ahí muy local sí le llega a decir así y se reconoce aún en español como volcán fuego, que nos da una idea de qué significa eso en términos de su comportamiento. Este volcán, bueno, está acompañado, ¿no?, del volcán Agua que les puse en la imagen, que es un volcán que se conocía con el nombre de uno de los dioses mayas, Hunahpu, porque, bueno, esta región también estaba poblada por mayas, ¿no?, Centroamérica, el sur de México. Sin embargo, a pesar de que la gente local todavía puede reconocer este nombre muchas veces, en realidad es que de este volcán se forma una corriente de agua y lodo, que en vulcanología llamaríamos lahar, que en 1541 causó un desastre significativo en la zona, arrasando la ciudad, por lo cual los españoles decidieron ya no llamarle Hunahpu como este guerrero honorable, sino que lo bautizaron como el volcán de agua. Cabe hacer notar que en el volcán que les presenté anteriormente, el volcán Fuego, ellos también querían rebautizarlo con un nombre en español. Sin embargo, los indígenas cuentan que cuando lo intentaron rebautizar, el volcán, que sigue haciendo erupciones hasta nuestros días, erupciones recurrentes, explosiones, el volcán tuvo una actividad bastante fuerte. Entonces los españoles se echaron para atrás y decidieron no meterse mucho con este volcán y dejarle solo la traducción literal, que era fuego, ¿no? Estos son, pues, algunos ejemplos que denotan este carácter en el nombre, ¿no? Ahora, hablando de la forma, ¿no?, la geomorfología que tienen los volcanes, bueno, voy a dar solo un ejemplo que quizá para los mexicanos es un ejemplo icónico. El volcán Iztaccíhuatl está realmente junto al volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl en el idioma náhuatl significa Ista blanca y Cíhuatl mujer. Entonces, ella es una mujer dormida y se reconoce, incluso oyeron a mí, me acaban de oír diciendo ella, ¿no? Se reconoce como una volcana, ¿no? Ya no es un volcán para el colectivo imaginario, es una mujer dormida, ¿no? Y el nombre no lo dice. Hay otros volcanes, como el Cerro Chato en Costa Rica, ¿no?, que también por la forma, ¿no?, que está chato, pues tiene ese nombre tal cual, ¿no? Y también haciendo alusión al nombre, no me voy a meter mucho en este tema, haciendo alusión al nombre, pues hay volcanes que tienen más bien nombre de algo que los representa en cuanto a biodiversidad, por ejemplo, ¿no? El Cerro del Aguacate, el Cerro de la Caña, el Cerro de las Culebras, el Volcán de los Monos, ¿no?, que son quizá pequeños volcanes aquí en Costa Rica, en Nicaragua, en muchos países, ¿no?, que son representados o nombrados más bien por lo que la gente ve actualmente en ellos. O el volcán Chichón, del cual les voy a hablar más adelante, que también el chichón es una planta que cubría el volcán, por lo cual los indígenas de la zona lo nombraban chichón. Entonces, como ven, estos tres grupos que les presenté en cuanto a la estética, la forma y el carácter eruptivo, tienen que ver con algo que percibimos directamente, con algo que con nuestros sentidos podemos tener una experiencia sensorial y de algún modo nos puede hacer lógica que se haya derivado ese nombre o ese simbolismo de belleza, ¿no? O vemos la forma ahí de la mujer dormida, ¿no? Entonces lo registramos y lo apreciamos. Y viene un poco entonces algo más allá de lo evidente con estas, digamos, manifestaciones de animación en un volcán, con este aspecto intangible, porque viene entonces a veces personificaciones que van más allá de lo evidente, que van más allá de esta experiencia sensorial, van más allá de reinterpretar solamente el paisaje y el volcán se anima, se le infunde movimiento, intensidad, acciones, decisiones. Aquí yo ubico lo que son las leyendas. Ya no tengo solo una mujer dormida y ya. Tengo una mujer dormida que tiene una causa de estar ahí. Tiene una historia detrás para estar dormida en ese lugar. Y ahora vamos a contar un par de leyendas. La primera que me gustaría tomar es este mito dentro de la mitología griega del gigante Tifón, que se enoja, que él vive debajo del volcán Etna, que está en Sicilia, se enoja y cuando se enoja se agita, es muy violento
y el volcán erupta. Y este volcán sigue, o más bien este gigante sigue eruptando hasta nuestros días, ¿no? El volcán Etna sigue activo hasta nuestros días, ¿no? Obviamente voy a simplificar un poco cada leyenda, son mucho más ricas, con muchos más elementos de los cuales les voy a contar. Nos vamos a Hawái. La isla de Hawái tiene varios volcanes conocidos. El Kilauea, quizá es uno de los volcanes más representados en cuanto a las leyendas, más pinturas de esta diosa de la mitología de la Polinesia, esta diosa hawaiana, que se le conoce con el nombre de Pelé. Esta diosa es una diosa bellísima, la señora del fuego, pero es una diosa que tenía muchos problemas con su hermana mayor, porque es tan bella que seduce a los hombres y ella no lo puede evitar, o a veces lo hace, solo lo hace a propósito, hasta que se estableció muy, muy alto aquí, y ya su hermana no la podía alcanzar. Sin embargo, ella es tan bella que no deja de mirar a los hombres que pasan, y ve a un guerrero muy guapo que se llama Lohiau. Este guerrero le gusta mucho, se enamora de él y comienza a personificarse, a transformarse en una mujer, y camina con él y empiezan a tener un romance. Sin embargo, ella se ponía muy celosa y tenía mucho miedo de que le engañara, y bueno, finalmente el hombre le engaña con su hermana. Ella está muy enojada y comienza a hacer esta primera erupción que forma al Kilauea. Se enoja, lanza lava por todos lados, forma este paisaje de lavas que conocemos en Hawái, y después decide dar una tregua y preguntarle al hombre con quién se quiere ir. Y el hombre, lamentablemente para la pobre Pelé, elige a la hermana. Entonces ella permanece ahí sentada, observando y haciendo explosiones violentamente, porque, bueno, tiene este pesar de que el hombre no está con ella. Esto es Kilauea, representado por Pelé. Y si nos vamos a otro rincón del planeta, en Ecuador, este volcán del cual les dije el nombre, el Tungurahua, ¿no? Esta garganta de fuego, en realidad también es parte de una leyenda. Había dos guerreros, ¿no? El Cotopaxi, que es otro volcán que está aquí en pantalla, y el Chimborazo, que se peleaban por esta mujer, porque resulta que Tungurahua es una mujer. Y se peleaban por ella. Bueno, finalmente ganó el Chimborazo, se casaron y tuvieron un hijo que es el Guagua, porque Guagua en quechua es niño, el Guagua Pichincha. Y se dice que cada vez que el Guagua Pichincha hace una erupción, explota, algo pasa con este volcán, pues la mamá Tungurahua se exalta porque su hijo tiene algo y se estremece, lo cuida. Entonces, aquí ya el Tungurahua en el colectivo de esas comunidades es una mamá, no es una garganta de fuego enojada, es una mamá. Y es muy diferente un gigante que una mamá, ¿no? Entonces ya nos imaginaremos las historias que hay en el Tungurahua. Yendo nuevamente a explicar la mujer dormida, Iztaccíhuatl era la hija de un cacique tlaxcalteca, y Popocatépetl era un guerrero azteca. Estos dos pueblos son vecinos en su momento, pero son enemigos. Entonces, el papá de Iztaccíhuatl solo da el permiso de que se casen si él regresa victorioso de una lucha que iba a emprender contra otro pueblo. Y Popocatépetl se va a esta lucha. Iztaccíhuatl, enamorada, esperando a su amante, se queda esperándolo. Sin embargo, bueno, hay varias versiones, digamos, de esta leyenda. Iztaccíhuatl le llega el rumor de que el guerrero Popocatépetl murió en la guerra y no va a regresar. Iztaccíhuatl, que estaba perdidamente enamorada, bueno, se entristece y muere de amor, y queda tendida de la manera en que la vemos en la imagen, dando lugar a esta mujer dormida que vemos ahí atrás en la imagen. Y es lamentable que Popocatépetl no estaba muerto. Popocatépetl regresa de la guerra victorioso buscando a su amada, y cuando regresa le dan la noticia que ella ya no está en esta realidad. Entonces Popocatépetl entristece y se sube con ella justo a donde ahora viven, se sienta junto a ella en la postura que lo vemos y la empieza a vigilar. Y la vigila humeante, vigilante todo el tiempo, mientras
Iztaccíhuatl no hace nada, está dormida, está inactiva, ¿no? Y ahí vemos este paisaje icónico mexicano. Y seguimos explorando este mundo, nos vamos al sur, yo diría el sur del sur, y esto es en la frontera de Chile y Argentina, en lo que conocemos como la Patagonia, ¿no? Tenemos aquí dos volcanes, uno que se llama Copahue, uno que se llama Domuyo. El Copahue era un cacique y guerrero mapuche. Son los mapuches los que habitaban esa zona. Bueno, no habitan todavía, es momento presente que hay pueblos mapuches. Y bueno, Copahue oye que hay una hada, el hada de la nieve, Pirepillán, que está atrapada en la cima del Cerro Domuyo. Hay una bestia feroz, un tigre feroz, un monstruoso cóndor de 2 cabezas que no dejan que nadie se le acerque. Y está ahí atrapada. Él, con todo el entusiasmo de guerrero, se despide de sus hombres y se va a los pies del Domuyo y lo comienza a subir hasta que llega donde está Pirepillán. Y Pirepillán está ahí perseguida por este tigre y Copahue agarra su lanza y vence al animal y lo tira montaña abajo y la salva, ¿no? Pirepillán es salvada, es llevada al pueblo de los mapuches. Y bueno, Pirepillán y Copahue se casan, son muy felices. Sin embargo, para ellos era alguien, para la gente del pueblo de Copahue, era alguien muy ajena, era extranjera. Entonces, cuando tiempo después, otra tribu logra derrocar al pueblo de Copahue y matan a Copahue, Pirepillán queda sin ninguna protección y una noche la buscan en su tienda, entran por ella en su casa y la condenan a morir. Pirepillán no tiene nadie que la defienda porque nadie en el pueblo la quería, ¿no? Pirepillán solo grita fuertemente Copahue y muere. Muere a los pies de esta gran montaña, muere y los que la matan hacen brotar sangre de esta hada de la nieve. Como es una hada de la nieve, su sangre se convierte en estos ríos de agua sanadora. Y todos los que conocen esta zona sabrán que aquí hay complejos de aguas termales que son sanadores. La gente va allá a sanarse a estos complejos y son muy conocidos en Argentina los baños termales de Copahue, alimentados por Pirepillán y vigilados por el Copahue. Vamos a otra región, vamos un poco más al norte del mero sur-sur. Vamos a Bolivia, con Tunupa. Tunupa es un volcán femenino. Es un volcán femenino que era el único volcán femenino en sus alrededores. Entonces, el resto de los volcanes eran masculinos y la cortejaban. El Chilma, el Coracora, el Cosuña, muchos hombres la cortejaban. Un día ella queda embarazada, pero no sabe de quién está embarazada, no sabe quién es el padre. Y los volcanes, en este afán de reclamar la identidad de este hijo y la belleza de Tunupa para ellos, luchan entre ellos y le arrancan al bebé a Tunupa, se llevan al bebé Tunupa y ella jamás lo vuelve a hacer. A ver, ella llora, empezó a llorar en ese momento y no ha dejado de llorar. Llora desconsolada sobre la tierra árida y ha formado una tierra blanca y salada que conocemos como el Salar de Uyumi. El volcán Tunupa se encuentra justo en este punto que estoy señalando en pantalla y su llanto genera en esta cosmovisión, en esta leyenda, lo que conocemos como el Salar de Uyumi, uno de los más impactantes quizá y muy bello. Nos damos cuenta que estas leyendas están animando el volcán y están realmente controlando al mundo natural. Eso que lo anima está afectando el paisaje, está realmente teniendo un impacto sobre lo que ahora vemos. Entonces, eso que anima el volcán puede controlar el mundo natural y quizá en algunos casos tiene el poder de convertirse, y eso es como algo que quisiera explorar un poco más. Y lo quisiera explorar un poco más porque entonces también quisiera decir que estas personificaciones han marcado
nuestra cultura y en algunos casos toda la cultura, toda la historia, toda la geografía, no solo en una cuestión física, ¿no? Quiero remitirme con esto a los Buculú en Costa Rica. Hay un libro muy interesante que recomiendo a todos. Es un libro que se llama Los volcanes de Costa Rica, escrito por un colega vulcanólogo, Guillermo Alvarado. Él hace una recopilación de volcanes desde el punto de vista geológico, histórico, etnográfico, cultural, ¿no? Y es realmente muy, muy completo este libro. Y él ahí, en alguna sección, hace notar que es curioso que en Costa Rica haya realmente muy poco vestigio de los volcanes en todo lo que tiene que ver con la decoración, por ejemplo, prehispánica, petroglifos, y aún dentro de la tradición oral de idiomas como el cabecar, el bribri, ¿no? Que eran los pueblos indígenas que habitaban esas zonas, aún en esos idiomas no existe, por ejemplo, palabras como volcán o erupción, ¿no? También menciona el idioma chorotega. No existen estas palabras y se pregunta el por qué. Bueno, resulta que en esas mitologías, las cúspides de estas montañas estaban llenas de buculú, que eran energías destructoras, algunas impurezas, ¿no? Entonces, estos lugares que eran rocas al descubierto, picos rocosos que se conocen como uyum, ¿no? O estas cimas que se conocen como Kaabata, que en esos idiomas se traduce como lugares extremos, son poblados por seres invisibles, pero que son muy celosos de su territorio. Y una vez que los pueblan, no les gusta que nadie vaya allí. Nombra, por ejemplo, el colega Alvarado, a algunos de estos demonios, Kóbala, Sóbale, Sorbalú, Kodave y Bukulu, ¿no? Que es quizá el peor demonio. Es capaz de matar a una persona, es capaz de hacerle sentir fiebre y malestares cuando éste se está adentrando a esta región extrema de la cima del volcán, de la montaña. Ellos dicen que quizá esto era justo porque los indígenas que se aventuraban a estas alturas, pues comenzaban a sentir lo que ahora nosotros podemos llamar, o algunos de nosotros, porque aquí no voy a pensar que todos tenemos el mismo pensamiento imaginario, ¿no? Llamamos mal de montaña. Cuando ascendemos a ciertas alturas sentimos ciertos malestares por la falta de adaptación a la falta de oxígeno, ¿no? La adaptación del cuerpo. Y este mal de montaña, pues este colega Alvarado dice, a lo mejor se referían a eso, ¿no? Pero es solo una hipótesis de a lo que se referían, ¿no? Pero entonces vemos que esta leyenda, estas leyendas de las que les he hablado, van un poco más allá, porque también están irrumpiendo en el espacio y tiempo que conocemos y quizás se exaltan en algo que yo estoy nombrando personificaciones. Las personificaciones como tal dotan de actos, decisiones y quizá de una temporalidad más extensa que un tiempo mítico a estos volcanes. Y aquí me gustaría citar a otro estudioso de esto que se llama Julio Glockner. Tiene un libro, Los volcanes sagrados, se refiere sobre todo a volcanes mexicanos. También lo recomiendo mucho. Aquí hay un testimonio. Este es un testimonio no de Julio Glockner, sino de campesinos en los pueblos de Morelos, que están en las faldas del volcán Popocatépetl. Y él dice, este campesino dice, hubo un tiempo, Julio, en que los cerros y los volcanes eran como nosotros, andaban parados y caminaban como personas. Eso le dijo un día un campesino y se lo decían normalmente varios campesinos, ¿no? Y este campesino en particular le cuenta una historia. Le dice, pero esto sigue, Julio. El volcán Popocatépetl, que estaba casado con Iztaccíhuatl, en realidad tenía un amorío con otro volcán. Ese otro volcán se llama la Matlalcueye o la Malinche. La Matlalcueye significa la de la falda azul o la del lugar donde nace el agua. La Matlalcueye era la esposa de otro volcán que se llama Citlaltépetl o Cerro de la Estrella o Pico de Orizaba.
Estaban casados, sin embargo, Popocatépetl se estaba encaprichando con la Matlalcueye, y la Matlalcueye es raptada por el Popocatépetl, la arrastra, se la lleva. La Matlalcueye hace varios trucos para quedar liberada del Popocatépetl. Y aquí les pongo una idea espacial. El Pico de Orizaba es este volcán que está en el estado de Veracruz, en México. La Matlalcueye la vemos al centro de la imagen, y aquí está el Popocatépetl junto a la mujer dormida Iztaccíhuatl. Así que la Matlalcueye se queda ahí sentada y ahí hace su vida, ahí se queda, ya no regresa hasta donde estaba y tiene hijos y son los cerros que están a sus pies. Sin embargo, el campesino le decía Julio, Julio, pero ahí no se acaba. Yo vi cómo el Popocatépetl se encaprichó con la Matlalcueye y en 1922 la fue a buscar. La fue a buscar y peleó con los cerros de alrededor porque la quería recuperar, pero no pudo, no la ganó. Pero ahí el Popocatépetl perdió su sombrero y se enojó mucho y lanzó mucho humo. Y ahí en 1922 tenemos una erupción del Popocatépetl. Y el vecino dice, el campesino dice, ahí Julio, ahí era una lucha de volcanes y nosotros los veíamos caminando entre nosotros. Caminaban y se estaban peleando por la Matlalcueye. Sin embargo, bueno, el Popocatépetl pierde la batalla, regresa a su lugar y está ahí humeando. Este momento en que estos mitos, estas leyendas llegan a nuestro tiempo, ya no se quedan en ese tiempo mítico, como decía anteriormente, desborda esa realidad, digamos, histórica, mítica, y entonces los volcanes, esos cerros comienzan a tener voluntad. Son personas y montañas simultáneamente, porque son seres sagrados, personifican el mundo natural y lo personifican en el presente, en nuestro presente. En México hay una tradición de la cual voy a hablar muy brevemente y sin embargo es muy rica, tardaríamos muchísimo tiempo explorando esta tradición, que tiene que ver con algo que se llama graniceros o tiemperos, y aunque diga la palabra en masculino, porque es la palabra, es como la pronuncio normalmente, esto no quiere decir que sean necesariamente hombres. A Julio Glockner le contó igual doña Teófila, una granicera. Le dijo que la voluntad sobrenatural a la que pueden acceder algunos hombres o mujeres se accede solo por el poder que otorgan los volcanes. Esos personajes míticos, como en el caso del Popocatépetl, a quien nombran Don Goyo o Don Gregorio, ese personaje puede elegir a algunas personas a través de un llamado, digamos, superior y les otorga una voluntad sobrenatural. Ese otorgamiento se da a través de la descarga de un rayo. A todo tiempero granicero le cayó un rayo en algún momento de su vida, se convirtió en tiempero o granicero y a partir de ese momento tienen una comunicación directa con el volcán, con este personaje del volcán. Para ellos, el sueño y la realidad no son realidades diferentes, son exactamente lo mismo y es a través de sueños que los personajes o los volcanes personificados les hablan, les piden, les dicen. Y el sueño entonces se ha convertido en un centro que desata rituales colectivos para pedir buenas cosas a ese volcán y para alejar las malas cosas. Entonces, así como doña Teófila le comenta a Julio Glockner en su momento que ella es tiempera y que se comunica con este don Goyo del Popocatépetl, hay muchos tiemperos, sobre todo en el centro del país, en el centro de México, que hablan con los volcanes y que a lo largo del año hacen muchos rituales que corresponden a ciclos naturales o quizá de siembra o quizá de lluvias, piden cosas, van a ciertos lugares sagrados y hacen estos rituales como tiemperos que consensan a través de los sueños con los personajes de los volcanes. Y tienen en particular una ceremonia muy, muy importante, que es la fiesta de Don Gregorio cuando es el cumpleaños del Popocatépetl. Van a una zona de una de las laderas del Popocatépetl, que se conoce como el ombligo, porque ustedes ya en este momento habrán visto que entonces las montañas son una hierofanía, es decir, una expresión de lo sagrado, y que a través de esta hierofanía se establece un intercambio benéfico
mediante el trato ceremonial, mediante el culto, mediante el ritual, mediante esta misión que le carga a estos graniceros. Y el cumpleaños lo celebran, sube mucha gente hasta el ombligo, donde Gregorio, a quien de cariño le dicen el chino, por las nubes que dan la apariencia de rizos en su cima, recibe peregrinos de todas las comunidades y lo celebran, ¿no? Y no es el único, digamos, bueno, de los tiemperos y los graniceros yo no he visto algo tan particular en otros territorios. Sin embargo, de ofrendas, de peticiones, sí hay en muchos territorios latinoamericanos y quizá más lejanos. Por ejemplo, este volcán, el Gunung Agung en Bali, es la montaña más alta de Bali. Aquí pongo la isla de Bali, y ellos lo consideran el ombligo del mundo. ¿Por qué lo consideran el ombligo del mundo? Lo consideran una montaña sagrada, un monte sagrado, porque es una montaña donde habitan dioses del hinduismo. Mahadewa es quizá la manifestación más emblemática de Shiva, el dios más importante del hinduismo, y habita ahí, en el Agung, por lo cual la gente sube y deja ofrendas y hace rituales y le pide a este ser, a través de, en este caso, de una expresión religiosa, le pide y le agradece. Hace muchos años se dice que los dioses miraron Bali y se dieron cuenta que era una isla que flotaba en el océano y que era muy inestable para vivir, se movía mucho la isla. Entonces decidieron ponerle una estaca, una montaña a modo de estaca, y es justo el monte Agung, con lo cual esta montaña no solo es una morada de los dioses, sino que es una conexión directa con los dioses para ellos. Y entonces también tienen estos cultos y estas tradiciones, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí ya hay una conexión con lo sagrado, ya no solo es una leyenda pasada o una interpretación de la forma, pero también podemos rondar en el territorio de lo no sagrado. Vamos a ver qué otras cosas estos campesinos de la zona del Popocatépetl le dijeron a Julio Glockner cuando hizo esta recopilación de testimonios. Le dijeron también que los volcanes habían sido vistos caminando en veredas afuera de pueblos, en calles, ¿no? Pero que ya verlos caminando, o sea, ya no solo comunicarse con ellos a través de sueños, sino verlos directamente, puede ser visto o interpretado a veces como el inicio de un desastre. Y menciona directamente Julio Glockner en su libro como el que sucedió al caso del Chichonal o volcán Chichón entre los indígenas, o él pone indios soques de Chiapas. El volcán Chichón está en el sureste mexicano. El volcán Chichón tuvo una erupción, una etapa eruptiva con 3 erupciones altamente explosivas en 1982. Antes de la primera erupción, el volcán Chichón tenía esta forma, tenía una forma de domo, lo que llamaríamos un domo, y los pobladores lo conocían solo como el Cerro del Chichón, Tzintzungotza, es la manera en que se dice en zoque, porque tenía este arbusto que de hecho era parte de su gastronomía local. Después de este momento de las 3 erupciones, el paisaje queda de este modo. Absolutamente todo es devastado, social y ecológicamente, culturalmente, ¿no? Hay una ruptura, hay un antes y un después en los pueblos zoques. Actualmente podemos ver el volcán así, tiene un cráter de 1 kilómetro de diámetro y un lago en su interior. Pero ¿qué nos dicen los indígenas zoques? ¿Qué era esto que precedía el desastre? Bueno, previo a la erupción, se contaba la leyenda que había una mujer encantada llamada Pioachue, que quiere decir vieja que se está quemando, vieja que se quema, ¿no? Era una anciana que quería casarse con un personaje zoque de nombre Tsungwani, Tunsawi. Él la espiaba y se dio cuenta que ella era una mujer extraña porque tenía el cuerpo cubierto por escamas. Entonces, de día él la veía joven y bella, pero de noche
la veía recia, la veía vieja, la veía fea y tenía miedo de abrazarla, ¿no? Veía incluso, aquí llaman su cosa de mujer que tenía dientes. La veía fea, entonces él no quiere abrazarla, no quiere casarse con ella. La Pioachúe se enoja y se va. Ahí se queda la leyenda. Y aquí hay muchas versiones. Se va a Altacaná, que es otro volcán en la frontera con Guatemala y México. Se va a la Ciudad de México. Se va a otros lugares, ¿no? Y ya. Pero dicen que cuando regresa, regresa por algo. A veces regresa y hace temblar la tierra. Y en esa ocasión regresó como una anciana con cabeza blanca, trapo negro, con bastón. Era alguien que no quería a la gente del pueblo, no los trataba bien, pedía dinero para celebrar la fiesta de su hijo, pedía trabajo, ofrecía flores a los hombres, invitándolos a la fiesta de cumpleaños de su hijo, y gallinas a las mujeres. Se enojaba, engañaba, la gente no confiaba. Resulta que esta mujer fue vista como el antecedente de la erupción. Pedía trabajo, pedía dinero para la fiesta de su hijo. Y la fiesta de su hijo, ellos dicen que la citaba en el cráter del volcán Chichón el día de la erupción. El 28 de marzo de 1982, ella citaba que fueran a ese cráter. En algunos testimonios dicen que citaba en agosto, pero citaba en el cráter del volcán que hizo erupción. Entonces ellos interpretan esta acción de esta mujer que era el volcán y que quería matarlos. La Pioachúe la ven como la dueña del volcán y quiere matarlos. A nivel, digamos, un poco más técnico, yo he hecho encuestas de percepción del riesgo volcánico en algunas de estas comunidades y cuando les contesta uno cómo pueden saber si el volcán o del estado del volcán, quizá en mi mente esperando que me digan a través del monitoreo, ¿no? Ellos me contestan, ellas, que están seguros que la Pioachúe les avisaría, ya sea en sueños o ya sea con su presencia, porque es la dueña del volcán y puede influir la actividad del volcán. Y es realmente, digamos, significativo para mí mencionar que algunos de ellos ponen la voluntad de un Dios, el Dios, ¿no? Del Dios en el que crean, como alguien superior a la Pioachúe. Pero algunos de ellos no. Ponen a la Pioachúe como algo superior que determina completamente la actividad del volcán. Entonces, con todas estas historias que les he contado, en realidad creo que quizá nos damos cuenta que esta pregunta sobre si existe un consenso popular sobre el aspecto intangible de un volcán, pues la respuesta de algún modo es una respuesta simple, no existe, ¿no? Vimos ahorita a una mamá, a un gigante, a dos guerreros, a una mamá feliz, a una mamá triste, ¿no? Vimos realmente muchas formas de ver a los volcanes, ese aspecto intangible. Pero quizá esta sea la pregunta más simple dentro de todo lo que les acabo de contar. Esta no es la pregunta difícil. Y no porque yo vaya a abordar las preguntas difíciles, pero se me han ocurrido algunas que solo voy a dejar aquí a modo de conclusión. Y entonces yo me pregunto, ¿se enlazan? ¿Cómo se enlazaron temporalmente, territorialmente, estos mitos, leyendas y personificaciones en una comunidad, ¿no? En un territorio? El culto viene de información suprasensible del ambiente que la gente que vive en esos territorios logra percibir de otros modos. Suprasensible es que no puedo sentir con los sentidos ordinarios, ¿no? Y entonces al correcto procesamiento de esta información le llamaríamos la personificación y en otras áreas o disciplinas de estudio le llamaríamos intuición. Tenemos ahí claramente que hay una percepción personal del volcán o colectiva, pues que puede retroalimentarse con claramente un mito, una leyenda, ¿no? Con el nombre, con el carácter, con la estética. Pero luego este paso de la personificación del volcán como alguien que vive actualmente como una persona que se materializa en sueños, que ordena, que pide, que rige, más allá de un fenómeno geológico, claramente estoy hablando, eso cómo le llamamos, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Y ahí quiero dejar mi participación. Me encantaría escucharlos, escucharlas y ver qué podemos seguir hablando de este tema. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Mariana. Les recordamos que pueden hacer preguntas y comentarios, ya sea a través de la plataforma Zoom, o sea, aquí en esta sala, o por la página de Facebook, en Mangle. Ya te están preguntando, Mariana. Sí. Te pregunta Paola Flores. ¿Las personas alcanzadas por un rayo entonces son convertidas en lo que se conoce como chamanes? Bueno, aquí quizá el término chamán es un término mucho más general. Aquí en particular el término en México que se usa es granicero o tiempero. O sea, las personas que son, digamos, alcanzadas a través de un rayo y que después tienen esta experiencia de comunicación con los volcanes, específicamente a ellos se les llama graniceros o a ellas tiemperos, ¿no? Y ellos narran su experiencia después de tener el rayo, o sea, están conscientes de un cambio sensorial, digamos, ¿no? En cambio, el chamán es algo mucho más general, ¿no? El chamán hace alusión a alguien que hace rituales, que conoce quizá de medicinas holísticas, hierbas, ¿no? Pero que no necesariamente tiene la comunicación con un volcán. Y esto es en México, al menos lo puedo decir, no sé, en otros países de Latinoamérica, si el chamán haga referencia en particular a esta personificación del volcán. Ya. También aquí tenemos otra pregunta en Zoom de Daira Elizabeth. Pregunta, ¿cómo es posible articular estos conocimientos con la gestión del riesgo volcánico? Sí, esta pregunta es muy interesante. Muchos saludos. Justamente, pues ella, la colega, daba una charla de gestión del riesgo, ¿no? La percepción del riesgo, es decir, la percepción de a mí como poblador de una comunidad, qué tan probable percibo que el volcán me pueda hacer algo o afectar, digo, no en un afán personal, sino territorial, ¿no? A mi comunidad. Como ella misma lo estudia, pues depende de muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con incluso la construcción colectiva, de la territorialidad, ¿no? Pero también todo lo que tiene que ver con las creencias que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, a mí, en primer punto, sin tener una respuesta clara a esa pregunta, es importante que la gente que nos acercamos a las comunidades, desde para hacer una simple divulgación científica hasta para hacer un estudio de percepción del riesgo o para hacer ya comunicación del riesgo, pues conozcamos estas cosmovisiones y estas formas de entender el territorio, porque es una forma de entender también no solo la línea de pensamiento, sino lo que es importante y lo que significa para ellos y ellas en el territorio, ¿no? Entonces, primero es conocerlo. Y en segunda, para mí, me parece importante no, digamos, no desarticularlo en un sentido de no dar nuestra opinión sobre estas cosmovisiones, simplemente tratar de insertarnos, ¿no? Yo misma estoy tratando de buscar una forma de articular estos conocimientos de una manera efectiva, pero yo diría que el primer paso y el más importante es conocerlo y respetarlo. Gracias, Mariana. Bueno, en Facebook tienes bastantes felicitaciones y saludos. Por ejemplo, una de Liz Betancourt, que dice que en Ecuador llaman soroche al mal de montaña. Ah, sí. Tienes saludos también desde Guatemala, por Jorge Luis Atzari, de Jalapa y de Colombia. Jalapa, Delita Bio, y de Colombia por Julio Escobar. Pero aquí en Zoom tienes otra pregunta, Mariana. Dolores Perris te pregunta, ¿son las personificaciones una necesidad de explicar la actividad de la naturaleza o hay otros elementos y o factores? Es una pregunta quizá complicada. Yo dejé como muchas líneas, ¿no? Había muchos momentos donde en realidad la presentación podía ir por una línea muy diferente porque realmente es un tema bastante amplio y complejo. Yo diría que, digamos, casi en todas las civilizaciones primeras de la humanidad hay evidencia de personificar y animar al mundo natural, ¿no? El dios del agua, el dios del fuego, el dios de la tierra, ¿no? Tenemos como estas mitologías y panteones a lo largo de todo el mundo que muchas veces tienen similitudes
y muchas veces pues son particulares al territorio y a lo que vivían esas personas, ¿no? En términos de decir si es una necesidad, yo podría decir por observación histórica que sí, fue una necesidad, ¿no? Ahora, ¿cómo eso sobrevive a otras formas, a otros paradigmas, a otras explicaciones? Eso a mí me parece, digamos, muy complejo. ¿Cómo sobrevive un mito que se transforma en leyenda y que se transforma en una realidad y que ahora rige la culturalidad de un territorio? Eso me parece que está dotado de muchas cosas que a lo mejor se salen del alcance de mi presentación, pero digamos, si tuviera que responder, diría que sí hay una necesidad, ¿no? Muchas gracias, Mariana. En Facebook también te están preguntando, Ale González, dice que es una hermosa perspectiva sobre los volcanes, pero también te pregunta cómo podemos conocer más leyendas o historias. ¿Alguna página o bibliografía que hable de esto? Sí, saludos, Ale. Bueno, la verdad es que no hay sería muy interesante aquí con los colegas vulcanólogos presentes. De hecho, veo a Natalia muchos saludos, Pardo, perdón, conectada. Podríamos hacer una recopilación. Hay recopilaciones locales, yo encontré una de volcanes en Ecuador o de los Andes o de, ¿no? Entonces, digamos que yo de manera personal puedo escribir mi mail en el chat, yo podría pasarles a quienes les interese y también, bueno, Ale, lo que yo he encontrado, ¿no? Pero seguramente yo no he encontrado todo y no todo está hecho, ¿no? Gracias, Mariana. Ana, ahí vemos tu correo. Aquí tienes otra pregunta en Facebook de Juan Carlos Chaparro Pérez. Dice, los mitos muestran los diferentes imaginarios. ¿Qué opinas frente a los procesos de reubicación como una medida para proteger la vida de las personas? Sí, es una pregunta interesante. Me voy a remitir a un caso en particular. Cuando se tiene esta memoria histórica colectiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso del volcán Popocatépetl, la gente sabe que el volcán humea, que es un cerro que humea y que lo han visto humear sus abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos, ¿no? Porque han vivido siempre ahí. Hay esta memoria colectiva histórica y conocen el fenómeno, aunque lo explican muy diferente. En casos, por ejemplo, como el fuego de Guatemala, en el cual el volcán más bien, al norte de Guatemala en alguna época había una época de guerrillas civiles y en algún momento fueron reubicados, ¿no? Con afán de protegerlos de estas guerrillas y fueron ubicados en las faldas del volcán Fuego. Esto, en términos de memoria colectiva histórica, digamos que fue lamentable porque pues la gente no tenía esta noción histórica y tenía esta confianza en la reubicación. Y bueno, lamentablemente hubo un hecho de desastre con una de las comunidades en 2018 que fue severamente afectada por este volcán. Entonces, primero, en términos de reubicaciones, digamos, cercano a volcanes que no conocen la historia, me parece muy importante, bueno, primero no hacerlo porque, bueno, no siempre se tiene, pero se tiene la posibilidad, pero bueno, sabemos que hay mapas de peligros y que se tiene que regular uso de suelo. En los términos que hace la pregunta, en cuanto a que se desubique ahora ya el pueblo que tiene esta colectividad histórica y que se desubique y se ubique en otra zona, creo que justamente hay que cuidar mucho este proceso o tener un acompañamiento desde el punto de vista etnográfico, psicológico y social, porque no solo es una reubicación física, se le está reubicando y se le está quitando la configuración a su pensamiento colectivo histórico. Yo no soy experta en el tema, pero yo he trabajado mucho en las comunidades del volcán Chichón en Chiapas y me puedo dar cuenta que a raíz de esta ruptura abrupta que tuvieron en la elección, se desconfiguró digamos, la colectividad indígena Zoque y les ha costado mucho reconstruirse y reubicarse otra vez en su propio territorio. Entonces, yo diría que si un país, una gestión del riesgo, tiene la oportunidad de reubicar en otro territorio como prevención, la reubicación tiene que ser acompañada no solo del proceso geológico o físico o de la explicación, sino también de la colectividad, ¿no? Del sociólogo, del físico, del que entienda estos mitos y esta identificación con el territorio y en conjunto se tome la mejor decisión para la gente.
Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, creo que no hay más preguntas en Facebook y aquí en Zoom estoy revisando. No son comentarios. Simplemente decirte que en Facebook tienes un grupo muy grande de fans. Muchas Envían gracias. saludos. Veo una pregunta en Zoom. Eh, Te pregunta Ricardo Samano, ¿cómo has sentido la respuesta de estas comunidades ante estas campañas de divulgación? Me refiero a que alguna vez has visto que haya desacuerdos y los pobladores se molesten. Yo creo que si nos referimos solamente a la divulgación científica, yo no voy a, digamos, dictaminar cómo se hace la divulgación científica, pero es importante en cualquier disciplina, digamos, no solo la vulcanología, tener el respeto por el territorio y por la gente con la que se llega, ¿no? Entonces, la ciencia o la disciplina que sea no es una bandera de conquista, ¿no? En realidad es un compartir de saberes con otra aproximación, otro punto de vista, ¿no? Creo que eso es muy importante como persona ajena a un territorio que llega a comunicar algo, ¿no? Desde ese sentido, yo solo he visto, digamos, en algunos lugares como ciertos conflictos con la gente que llega a divulgar, cuando no hay este respeto, cuando no se piden los permisos a los tomadores de decisiones colectivos, en el caso de México, ejidos, grupos de ancianos, ¿no? Cuando se llega en un afán de irrumpir sin respeto a las tradiciones, puede haber este choque. Pero en general, creo que a la gente le gusta platicar y que le platiquen, le gusta que le cuenten cosas y les gusta que les expliquen el mundo natural también. Entonces, no, en cuanto a recibir la información, no, sino en cuanto a las formas, en cómo llega uno, es donde he visto los choques. Muchas gracias, Mariana. Aquí te preguntan igual en Zoom, Luis Alberto. Dice que si hay volcanes macho y volcanes hembra, los primeros pueden ser padres buenos, protectores y nobles, pero también los hay malos y vengativos o madres también. Sí, bueno, conozco leyendas, no conozco todas. Sí, digamos que no tengo un ejemplo ahorita, no se me viene a la mente un ejemplo ahorita así claro, pero sí, digamos que posiblemente hay en el mundo alguna persona o algún personaje de volcán que sea malo en sí, ¿no? Por ejemplo, esta mujer de Teotihuacán no se nombra como una mamá, ¿no? Claramente, pero sí como una mujer que ellos la conciben como alguien mala, ¿no? Entonces, te debo como un ejemplo, pero sí, seguramente hay esta connotación de bueno y malo en muchos casos, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Te pregunta Marisa, ¿hay en esta reubicación la influencia de interés económico que afectan a estos procesos de reubicación? Bueno, las reubicaciones son un proceso muy complejo, ¿no? Habría que realmente retomar y dar toda una exposición de cómo se hace una reubicación cuando es posible, porque en general no muchas veces es posible justo porque no hay el recurso económico de reubicar un pueblo entero, ¿no? Pero digamos que si se hace una reubicación, aunque sea temporal, ya implica mucho recurso económico, a veces la reubicación sostenida por largos periodos, ¿no? Ahora, si se quiere extender y realmente que se reubiquen completamente en otra zona, bueno, evidentemente hay muchas partes de tomadores de decisiones, como pueden ser mecanismos de protección civil o gubernamentales, que tienen que tomar decisiones y dependen muchas veces del recurso económico con el que cuenten. Pero digamos que afectan en el sentido de que se tiene que contar con recurso económico para hacer una reubicación, ¿no? Claro. Bueno, también te pregunta Natalia Pardo. Bueno, dice que muchas gracias. En Colombia hemos aprendido que en los saberes ancestrales hay un juicio de valor. No es que la erupción sea buena o mala, sino que tiene que ser para ordenar y reinventar el territorio. ¿Lo ves también en México? Qué bonita pregunta, qué bonita manera. En México, digamos que lo que llega a pasar a veces, por ejemplo, en los pueblos cercanos al Popocatépetl, que es donde más se ve este fenómeno de Don Goyo, ¿no? Es que más bien muchas veces ellos dicen, no, no me voy a ir, no voy a evacuar porque Don Goyo no nos va a hacer nada, no va a pasar nada, ¿no? Confían mucho en Don Goyo, ¿no? En el Popocatépetl. Entonces yo diría que, por ejemplo, ahí en el centro, bueno, aquí en el centro del país, hay más como una confianza eh, a, a, sobre el ser que es el Popocatépetl,
Y entonces, quizá hay una aceptación de lo que decide el Popocatépetl implícita en la confianza, pero nunca se me ha evidenciado tan claro que es como una aceptación plena de decir lo que ocurre tiene que pasar, sino que más bien ellos confían en el Popo, ¿no? Te digo, a lo mejor ahí implícitamente está esa aceptación tan plena, ¿no? Pero es más bien como que le rinden fruto, le rinden no culto, y yo he más visto más pensamientos, quizá en la gente, digamos, más bien el popular, la gente más popular, digamos, no los graniceros exactamente, sino gente más que hace el ritual. He visto más esta confianza como de, si yo le pido no me hará nada, si yo cumplo el ritual no me hará nada, ¿no? A lo mejor los graniceros lo ven más bien como tú lo dices en Colombia y me parece muy, muy interesante. Ok, Rocío Sánchez, y mira, Rocío Sánchez está estudiando ciencias de la Tierra y le gustaría saber más de los increíbles volcanes y en un futuro llegar a la divulgación científica. Mariana, ¿qué le recomiendas para saber más de este tema? ¿Y qué piensas de la visión de los volcanes a través del arte? Hola Rocío, gracias por tu pregunta. Pues mira, yo creo que primero, qué bueno que estás en el camino indicado, ¿no? Estudias ciencias de la Tierra, bueno, sí es la parte que te gusta de los volcanes, ¿no? La parte también científica, geológica. Primero, bueno que tú estudies, que termines tus estudios es lo principal y que te documentes de los casos, digamos, principales, icónicos en la vulcanología, para que tengas familiaridad con el fenómeno, ¿no? Para empezar, con el fenómeno volcánico, ¿no? Eh, Quizá muchos de los vulcanólogos que estamos conectados aquí y cualquiera puede tomar el micrófono, nos hemos conectado primero con una parte más tecnocientífica y después al tener este contacto, esta cercanía con estos colosos, nos hemos dado cuenta de este mundo alrededor que hay de no solo de geología, sino de culturalidad, ¿no? Entonces, primero eso, y para saber más del tema eso, ¿no? Que también veas a los divulgadores clásicos como Maurice Kraft, como pues los institutos y observatorios que están generando siempre material en todo el mundo para divulgar, veas cómo lo hacen, cómo se refieren a los fenómenos, ¿no? Cómo ejemplifican, ¿no? Ver a los colegas es siempre muy, muy valioso. Y bueno, el doctorado Gerardo Murillo tuvo una suerte en un sentido, digamos, general. El doctorado pintaba volcanes antes de la erupción del Paricutín. Sin embargo, no son sus cuadros más conocidos, ¿no? Porque en cuanto empieza el fenómeno del nacimiento del volcán Paricutín, ¿no? Que nació en tierras michoacanas, en México, es un fenómeno que irrumpe en la geología mundial porque jamás se había visto, ¿no? Entonces, no solo el doctor Atlas estuvo ahí pintando día y noche cualquier faceta de esta erupción, sino muchos geólogos estuvieron pues viendo, visitando y se documentó una erupción como jamás se había documentado, bueno, un nacimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la visión del doctor Atl, bueno, él tiene un diario, ¿no? Bastante que seguramente conoces porque haces la pregunta. Él obviamente tiene una expresión artística en sus pinturas y expresa en cada una de sus pinturas lo que él estaba viendo. Pero no solo eso, él realmente tiene un diario de la erupción en el que cuenta cada detalle y se vuelve en ese momento un naturalista completamente, dando evidencia de todo lo que pasa en cada año de erupción. Entonces, digamos que la visión es muy integral, ¿no? Él no solo pinta y tiene un producto artístico, sino que revela detalles que son herramienta de los geólogos actuales que quieren entender la erupción del Paricutín, porque describe perfectamente con lenguaje escrito qué pasó en esa erupción. Entonces, yo diría que la visión del doctor Atl es una visión integral que ilustra, documenta, se vuelve, es cientifista, ¿no? Y que es digamos, es también una herramientas para el mundo de los geólogos, ¿no? De algún modo también es como se debería hacer un poco la geología. Gracias, Mariana. Ya no tenemos más preguntas en Zoom, ni tampoco en Facebook. No sé si quieres agregar las últimas palabras. Bueno, veo ahí como alguien que dice que tiene una pregunta. Sí, Pero, ya. y bueno, agradezco los comentarios de Oscar Cáceres, los estoy leyendo, aunque ahorita quizá no hay tiempo, porque también tenemos otra charla a las 6:30 y hay que dar pauta al ponente.
Pero agradezco mucho los comentarios. Voy a leer también con calma todo lo que están escribiendo en el chat. Agradezco muchísimo la atención. Yo puedo estar en contacto con quien quiera para este tema. Es un tema que me apasiona y sé que a muchos de los que han vertido su opinión también les apasiona, también les gusta y también les ha generado una línea de pensamiento, ¿no? Como muy, muy íntegra, muy apasionante. Y bueno, digamos que eso quisiera dar como último mensaje. Cualquier colaboración, reflexión, la podemos tener. Y muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas y por su presencia. Sí, Paula, te comparto mi mail. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Y pues bueno, Mariana ya va a responder a sus preguntas más puntualmente. Me gustaría invitarlos a la próxima ponencia que es Zoom, por si quieren quedar en la sala. Y pues bueno, Mariana, agradecerte por tu tan majestuosa presentación, una presentación que por lo menos yo no he visto. Combinaste lo ancestral con lo científico, es algo de verdad no lo había visto y me gustó muchísimo. Creo que por eso Muchas tienes un gracias, club Juan. de fans. Y pues bueno, un aplauso virtual a Mariana por su excelente charla. Entonces, sin más, me gustaría invitarlos a la siguiente plática. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Estoy escribiendo otra vez mi chat, mi mail, perdón. Muchas gracias a todos.